La secretaria de James Robinson estaba embarazada la noche de nuestro 9º aniversario de bodas. La llevó a casa, con voz tranquila. Me dio instrucciones como si no fuera nada fuera de lo común. Es exigente con la comida, dijo James. A partir de ahora, asegúrate de que cada comida sea diferente. Ella se asusta por la noche y no puede dormir sola. Empaca tus cosas y muévete a la habitación de invitados. No dije nada. Tomé la maleta que ya tenía preparada y caminé en silencio hacia la puerta principal y la ama de llaves intentó detenerme, pero James solo soltó una risa fría y dijo, déjala que haga su berrinche, volverá arrastrándose en menos de 3 días. Las risas estallaron a mis espaldas. Creían que era una broma. Justo frente a mí, hicieron una apuesta de $1.000.000, estaban seguros de que no aguantaría ni una sola noche, que volvería gimiendo como un perrito, rogándole a James que me dejara entrar. Lo que no sabían era que el Maybach que James había preparado ya estaba esperando fuera de la puerta. Esta vez, me iba de verdad. Justo cuando llegaba a la puerta principal, James gritó mi nombre. Olivia Thompson, dijo fríamente, deja tu pulsera de la suerte. Emma ha tenido pesadillas últimamente. Esa pulsera era el recuerdo de mis padres, lo único que me quedaba de ellos. Me di la vuelta, con los ojos ardientes, pero su rostro no mostraba emoción alguna. Ponle precio, dijo, después de 9 años de matrimonio, donde había vivido más bajo que el polvo. ¿Cuánto valía? Mi dignidad. No me molesté en calcular, solo recordé lo que ocurrió la última vez que me negué a prestarle a Emma mis gafas de esquí. James me había despojado de mi ropa y me dejó en la ladera helada de la montaña. Me quité la pulsera y la deslicé suavemente en la muñeca de Emma. Mirando su pálido rostro, dije en voz baja, espero que el niño en tu vientre llegue a este mundo sano y salvo. James, por una vez, me ofreció un atisbo de clemencia. Olivia, dijo, mientras te portes bien, mi hijo también puede ser tu hijo. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la pulsera en la muñeca de Emma se deslizó repentinamente y se hizo añicos en el suelo. Un trozo de jade le cortó la pierna. James se apresuró sin pensarlo 2 veces. Levantándola en sus brazos, llama al médico, le ordenó bruscamente a la ama de llaves. Parecía asustado, desesperado. La gente a nuestro alrededor me miraba con sonrisas burlonas, como si disfrutara del espectáculo, y en ese momento, me di cuenta de que no solo ellos lo encontraban divertido, yo también lo encontraba ridículo. Anoche, cuando sufrí un infarto y me desplomé, James se preparaba para llevar a Emma a ver la lluvia de meteoros. Incluso cuando perdí el conocimiento, echando espuma por la boca, él no se detuvo, simplemente pasó por encima de mi cuerpo. Antes de desmayarme, lo escuché decirle a la ama de llaves, desinfecta toda la sala de estar. Emma regresa mañana. No quiero que huela nada desagradable. Apreté el mango de mi maleta y me di la vuelta para irme, pero James agarró mi muñeca con un agarre helado. Pide perdón, dijo con dureza. Que comencé. Antes de que pudiera terminar, me arrastró de rodillas frente a Emma. Mis rodillas aterrizaron sobre los fragmentos de jade, manchando de sangre el suelo blanco bajo mí. Al ver la sangre, James hizo una mueca y soltó mi brazo con asco. Dejaste caer el brazalete a propósito y la lastimaste. No deberías al menos disculparte. Desde que me casé con James, las palabras lo siento se habían convertido en mi mantra diario. Si la sopa que preparaba estaba demasiado sosa, lo siento. Si le enviaba un mensaje para comprobar si estaba bebiendo demasiado, lo siento. Si accidentalmente veía el mensaje de Emma pidiéndole que se encontraran en un hotel, lo siento mucho. Mordiéndome el interior de la mejilla, me levanté e incliné ante Emma. Ofrecí 3 disculpas formales, cada una más profunda que la anterior. Entonces miré a James y pregunté en voz baja, ¿es suficiente? Sus ojos se posaron en la sangre, en la comisura de mis labios. Su pecho se alzaba y caía con ira silenciosa. Olivia, siseó, tu preciado viejo ya no está aquí para protegerte, para quien finges. Con esa cara patética. Antes de que pudiera hablar, llegó el médico.
James me empujó y condujo directamente al médico hacia Emma, mientras todo su corazón estaba centrado en esa mujer. Yo caminé rápidamente hacia la puerta. Al salir, escuché el sonido agudo de dos bocinas de coche. Bip, bip, un elegante auto plateado esperaba en la puerta. Apresuré el paso, pero antes de que las puertas pudieran abrirse, aparecieron dos guardaespaldas y me arrastraron a la fuerza hacia adentro. En el estudio, James ordenó que me ataran, entonces dio la orden más cruel. Hizo que alguien me inyectara una aguja gruesa en el brazo, tan ancha como la muñeca de un niño, a través de la puerta entreabierta. Escuché al médico hablarle a James con tono cauteloso. Sr. Robinson, aunque tanto su esposa como Lestat Davis comparten el raro tipo de sangre Rh negativo, su esposa tiene un historial conocido de enfermedad cardíaca. Forzar una extracción de sangre en estas condiciones podría fácilmente desencadenar un shock agudo. Creo que sería más seguro llevar a Lestat Davis al hospital y tratar su anemia allí. No es necesario que siga insistiendo, interrumpió James con frialdad. Tu única responsabilidad es asegurarte de que Emma se recupere. El resto no es de tu incumbencia. Al escuchar sus pasos acercándose, cerré lentamente los ojos. ¿Te duele?, preguntó James con suavidad, con una inusual nota de preocupación en su voz. Aguanta un poco más, pronto terminará. Volteé mi rostro hacia otro lado, demasiado exhausta para responderle. Después de extraer 800 mililitros de sangre, mis labios habían adquirido un tono azulado pálido. De repente, desde la habitación principal, Emma comenzó a toser. Al escucharlo, James detuvo de inmediato al médico para que no retirara la aguja y ordenó una extracción doble. El médico, ahora visiblemente sudoroso, advirtió a James que cualquier cantidad adicional podría matarme. Tras una breve pausa, James respondió con una calma escalofriante: Emma está embarazada, el bebé debe ser lo primero, pero, comenzó el doctor. Lo interrumpí, con voz débil pero firme: adelante, termínalo. Y luego déjame irme. James miró mi rostro pálido, sus ojos destellando frustración, abrió la boca, listo para regañarme. Realmente iba a seguir armando un escándalo por algo tan pequeño. En serio estaba considerando huir de casa, pero entonces la suave voz de Emma flotó desde el dormitorio: James, cariño, y así, simplemente, él se fue. 2 días después, desperté en una cama de hospital, débil por el shock. Lo primero que vi fue a James, sentado a mi lado, revisando documentos. Nuestras miradas se encontraron y se sostuvieron por un largo momento, sin decir una palabra. Se levantó, trajo un tazón de avena e hizo ademán de alimentarme. Giré ligeramente la cabeza y dije en voz baja: lo haré yo mismo. Lo observó en silencio mientras terminaba lentamente la mitad del tazón. Luego preguntó: ¿te sientes mal en algún lado? No respondí su pregunta. En cambio, dije con frialdad: por favor, pásame mi teléfono. Quizás mi tono fue demasiado distante, porque James dudó unos segundos antes de llamar al mayordomo para que lo trajera. Mientras revisaba la pantalla y veía una larga lista de llamadas perdidas, James preguntó de repente: ¿quién te estaba llamando? Nunca antes se había preocupado lo suficiente como para hacer preguntas como esta. Aparté la mirada y respondí con calma: alguien que no conoces. James se desabrochó la parte superior de la camisa y me miró, mientras su voz se volvía más fría. Olivia, ¿cuánto tiempo piensas seguir enfurruñada así? Actúas como una pequeña princesa. ¿De verdad crees que el mundo gira a tu alrededor? Antes, cuando James se enojaba, yo reflexionaba sobre mis propios errores e intentaba consolarlo, pero ahora, simplemente señalé su teléfono vibrando sobre la mesa y dije sin expresión: Emma está llamando. Al escuchar su nombre, James esbozó una sonrisa. Sin decir nada más, salió de la habitación y se dirigió al pasillo para atender la llamada. Apenas se había ido cuando sonó mi propio teléfono. Contesté, y antes de que pudiera decir una palabra, una voz preocupada salió del altavoz: prometiste que vendrías a buscarme, Olivia. ¿Has cambiado de opinión? No, no lo he hecho, susurré. Algo inesperado sucedió. Inesperado. ¿Qué pasó? No, esto no está bien.
Regreso en vuelo, lo interrumpí suavemente, bajando la mirada. Solo dame unos días más. Cuando James volvió a la habitación, acababa de terminar la llamada, notó algo que lo sobresaltó, la leve curva de una sonrisa en mis labios. Había pasado tanto tiempo desde que me había visto sonreír que le produjo una extraña opresión en el pecho, pero le había prometido a Emma que volvería pronto para cantarle una canción de cuna a ella y al bebé, así que no dijo nada, asumiendo que había sido mi prima llamando de nuevo. Desde nuestro matrimonio, había dejado de ver amigos, las únicas personas que aún se comunicaban eran parientes mujeres, tomando sus papeles. James se alejó sin mirarme a los ojos. Hay algo que debo atender en la oficina, dijo fríamente. Volveré mañana, pero no regresó al día siguiente, ni tampoco al otro. En cambio, gracias a amigos en común, seguí recibiendo videos de él y Emma juntos, iban a fiestas, cenas, eventos sociales. Lucía como un hombre recién enamorado, ansioso por mostrarla al mundo. El día que me dieron de alta del hospital, James publicó un collage de fotos en las redes sociales. A la luz dorada del atardecer, él estaba parado en un globo aerostático, sosteniendo el rostro sonrojado de Emma mientras la besaba apasionadamente. Comenté debajo de la publicación: les deseo una vida de felicidad y un hermoso bebé pronto. 10 minutos después, James llamó, no respondí. Media hora más tarde, terminé el papeleo de alta por mi cuenta y, mientras pasaba por la entrada del departamento de maternidad, vi a James de pie junto a Emma. Escuché a una de las jóvenes enfermeras de recepción hablando dulcemente con Emma. Señora Robinson, su esposo realmente la adora, siempre está a su lado cada vez que viene, incluso cuando le hacen un ultrasonido. Insiste en calentar el gel con sus manos primero para que no sienta frío en su piel. A su alrededor, las otras futuras madres voltearon a mirar con admiración en sus ojos. Casi sin pensarlo, coloqué suavemente una mano sobre mi vientre. Recordé que una vez, no hace mucho tiempo, un niño había estado creciendo allí. Ese recuerdo me llevó de vuelta al día del accidente. El sangrado abundante, el aborto espontáneo. Había sollozado mientras llamaba a James por videollamada, buscando consuelo. En cambio, lo que vi fue a Emma, completamente desnuda, recostada en su cama. La voz de Emma había sido juguetona y cruel. Señora Robinson, dijo con una sonrisa burlona, James perdió un juego contra mí antes, así que como castigo lo até a la cama. ¿Puedo ayudarla en algo? No dije nada. Simplemente colgué. Menos de un minuto después, James me llamó de vuelta. Tenía aún a Emma llorosa en sus brazos y me gritó con fría furia: eres patética, Olivia, ladró, eres mezquina y estúpida. Sinceramente me pregunto cómo alguien como tú puede hacer algo bien. Ni siquiera pudiste conservar a tu propio hijo. Luego añadió: gente como tú debería ser atropellada por un camión y acabar de una vez. El recuerdo se desvaneció mientras intentaba alejarme en silencio, sin querer ser notada, pero James me vio. Su expresión se volvió fría mientras se acercaba a mí. ¿Qué haces ahí parada?, preguntó con dureza. Instintivamente bajé la mirada y respondí en voz baja: no te estaba siguiendo. Realmente fue una coincidencia encontrarte aquí. Lamento molestarte. Como espera, dijo James, frunciendo el ceño. La expresión de Emma se ensombreció con un destello de celos. Apretando su brazo con más fuerza, se volvió hacia mí con una sonrisa dulzona. Señora Robinson, dijo alegremente, realmente aprecio la sangre que donaste por mí. Sin ella, probablemente seguiría mareada ahora mismo. James, ¿podrías pedirle que venga a casa con nosotros? Solo un rato, por favor. James se rió entre dientes y le dio un suave toquecito en la punta de la nariz. Mi dulce y amable madre de mi bebé, dijo con cariño, lo que tú digas va a misa. Como de todos modos tenía que volver a recoger mis cosas, no rechacé la supuesta amabilidad de Emma. En el espacioso coche negro, pronto noté, tal como Emma seguramente había planeado, una prenda interior de encaje escondida entre los asientos, que aún mostraba leves señales de uso. ¡Ay, Dios!, exclamó Emma con fingida sorpresa.
¿Cómo terminó esto aquí, James? Creí que habías dicho que ya lo habías tirado. Se mordió el labio, simuló vergüenza y se apoyó en su pecho, golpeándolo suavemente con los puños. James se rió en voz baja y se disculpó, diciendo que todo era culpa suya, mientras me lanzaba miradas furtivas para medir mi reacción, pero no le di nada, no mostré ira, ni celos. Simplemente me quedé mirando por la ventana, esa misma sensación pesada y sofocante que tuve en la habitación del hospital. Comenzó a arrastrarse de nuevo hacia mi pecho. Olivia, dijo James bruscamente, llevas mirando el teléfono desde que subimos al coche. Su voz era cortante, teñida de irritación. ¿Con quién estás hablando? ¿Con tu prima? ¿O con alguien más que ni siquiera conozco? Acababa de reservar mi vuelo. Apagué la pantalla y respondí con calma. Solo estaba leyendo las noticias, pero eso pareció irritarlo aún más. La arruga en su frente se profundizó y, sin previo aviso, me arrebató el teléfono de las manos. ¿Cuál es la contraseña? Exigió. Mi cumpleaños, dije. Llevábamos 9 años casados. Los 6 dígitos eran dolorosamente simples, pero aún así no podía desbloquearlo. Lo intentó una y otra vez hasta que la pantalla se bloqueó. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, James se apresuró a ayudar a Emma, que sufría náuseas del embarazo. Al llegar a la habitación principal, le pidió al cocinero que preparara sus platos favoritos, pero cuando bajó y me vio caminar en silencio hacia la habitación de invitados, dudó un momento. Luego se volvió hacia el cocinero y dijo, prepara también algunos de los platos habituales de mi esposa. Pon la mesa para 3 esta noche, arriba, en la habitación de invitados. Abrí mi maleta solo para encontrar toda mi ropa hecha trizas. Cada prenda había sido cortada en tiras, pero, afortunadamente, los documentos y el pasaporte que había escondido en el bolsillo interior estaban intactos. Justo cuando recogí mis cosas, lista para irme, Emma apareció en la puerta. Sostenía un pequeño frasco negro en la mano. Sus ojos me recorrieron con desdén mientras esbozaba una mueca burlona. Bueno, Olivia, debo admitir que no pensé que pudieras aguantar tanto. Has sido completamente humillada, convertida en el hazmerreír de los círculos altos, y aún así, te aferras a los Robinson como una callejera patética que no capta las indirectas. Entonces hizo un encogimiento de hombros burlón. Claro que tiene sentido. Tu abuela por parte de los Thompson acaba de fallecer el mes pasado. Sin ella, perdiste tu mayor escudo. No me extraña que te aferres a James como si fuera tu salvavidas. Es la única brizna que te queda para agarrarte. De pronto, su expresión cambió a una de divertida euforia. Por cierto, ¿sabes por qué James se negó a llevarte al hospital ese día para ver a tu abuela por última vez? Cuando llorabas y le suplicabas que te llevara allí en el helicóptero, sacó su teléfono y giró la pantalla hacia mí. Fue porque ya había prometido llevarme a la playa esa tarde para ver el atardecer. Esta foto, este beso, esos somos nosotros. Justo en ese momento, con un fuerte golpe, le quité el teléfono de la mano. Ya había tenido suficiente. En un movimiento rápido, me abalancé hacia adelante y le rodeé el cuello con mis manos. La botella se resbaló de la mano de Emma y cayó al suelo. Al instante, un acre olor a gasolina llenó el aire. En el caos de nuestra lucha, Emma, claramente alterada y desesperada, encendió una cerilla. En cuestión de segundos, el combustible prendió fuego. Espesas columnas de humo negro se elevaron y la habitación quedó envuelta en llamas. Hacía poco que me habían dado el alta del hospital. El humo me abrumó rápidamente. Agotando todas mis fuerzas, me desplomé en el suelo. Incapaz de moverme, a través del rugiente fuego, escuché la voz de James. Olivia. Luego llegaron los gritos del personal intentando retenerlo. Señor, es demasiado peligroso ahí dentro. Espere a que seguridad traiga los extintores. Muévanse, Olivia todavía está ahí adentro. James no dudó, los empujó y corrió directamente hacia la casa en llamas, pero lo que no esperaba era encontrar a Emma también dentro. James, por favor, ayúdame, lloró Emma débilmente. Antes de que pudiera terminar su súplica, James la levantó en brazos sin pensarlo 2 veces.
Ni siquiera me miró cuando se dio la vuelta y la sacó de las llamas, media hora después. Después de asegurarse de que Emma estuviera a salvo y consolada, James registró toda la propiedad, pero yo ya no estaba allí esa noche. En el aeropuerto, después de enviar un paquete, abordé un vuelo hacia el Reino Unido, tosiendo por el humo que aún se aferraba a mis pulmones. Justo antes del despegue, recibí un mensaje de James. Esto no es un juego de escondite. La cita prenatal de Emma es mañana a las 10. Deberías venir y que también te revisen los pulmones. No respondí. En lugar de eso, quité la tarjeta SIM y apagué mi teléfono. James. A partir de este momento, terminamos, para siempre. Al día siguiente, en el hospital. James, ¿nuestro bebé va a estar bien?, preguntó Emma suavemente, sus ojos llenos de una frágil esperanza. James la abrazó de inmediato, con un tono gentil al responder, el doctor dice que el bebé está perfectamente sano. El incidente de ayer no causó ningún daño. Emma sonrió aliviada. Eso es un gran consuelo. Estuviste tan serio todo el tiempo que estuvimos aquí, sin decir una palabra. Pensé que algo había salido terriblemente mal. Sus palabras, dichas sin malicia, tomaron a James por sorpresa. De pronto, un recuerdo surgió sin invitación en su mente, la forma en que lo había mirado a través de las llamas, ojos fríos, expresión impenetrable. Frunció el ceño y abrió su bandeja de entrada nuevamente. Todavía no había respuesta de mi parte, ni una sola palabra. En aquel entonces, incluso cuando él me ignoraba, yo siempre acudía corriendo cuando me llamaba, nunca lo rechacé ni una sola vez, pero ahora había aprendido a alejarme. Soltó una risa amarga y silenciosa, luego, guiando suavemente a Emma fuera del departamento de obstetricia, la acompañó a almorzar, la llevó a casa sana y salva, y regresó a la oficina. Apenas entró en su oficina, un asistente masculino se apresuró a informarle, señor, el Sr. Robinson ha regresado del extranjero y ha convocado una reunión inmediata con toda la junta ejecutiva. Todos se están reuniendo en la sala de conferencias 1, sin perder el ritmo. James se dirigió hacia la sala de reuniones y dio una instrucción casual. Selecciona algunos de los bolsos de diseñador más nuevos y algunas joyas de moda. El asistente asintió rápidamente. Sí, señor Robinson, se los haré llegar al apartamento de la señorita Davis. James se detuvo a mitad del paso. Se pellizcó el puente de la nariz y lo corrigió. Envíalos a la finca de la familia Thompson. En lo que a él concernía, una vez que me había mudado de la villa, el único lugar al que podía haber ido era la antigua casa de mi familia. Una semana después, en plena noche, después de terminar un proyecto exigente, James por fin regresó a casa, pero al entrar en la sala, se encontró con una silueta esbelta acurrucada como un camarón en el sofá, envuelta en un camisón de seda. Olivia, comenzó a decir con cansancio, ¿cuántas veces te lo he dicho? Volveré a casa cuando termine de trabajar. No necesitas. Se detuvo en seco. No era yo, fue Emma, atrapada en su mirada fría e inmutable. Emma dio un pequeño escalofrío. Su voz temblaba entre el miedo y la tristeza. James, Olivia no ha vuelto a casa en días. Le envié tantos mensajes para disculparme, pero nunca respondió. Tal vez debería irme. Su voz se quebró, y parecía que podría romper a llorar en cualquier momento. James frunció el ceño y la atrajo hacia sus brazos, dándole un beso rápido y distraído en la frente. Cuídate, no le des demasiadas vueltas. Luego dijo en voz baja, ya sea que Olivia lo acepte o no, a partir de ahora, este es tu hogar, tuyo y del bebé. Media hora después, James permanecía solo en el balcón, con su bata holgada y un cigarrillo entre los dedos. El humo se elevaba en la noche mientras él miraba a lo lejos. Hacía mucho tiempo que no fumaba, pero esa noche, por razones que no podía explicar, el antojo regresó con fuerza, como guiado por algo que no podía controlar. Pasó los contactos en su teléfono. Al final de la lista, encontró mi nombre. Su pulgar se mantuvo suspendido sobre el botón de llamada durante mucho tiempo, pero al final, no realizó la llamada. En cambio, después de terminar 2 cigarrillos, envió un mensaje. Decía, Olivia,
mañana es el 80 cumpleaños del abuelo Robinson. Te sugiero encarecidamente que te comportes durante la celebración, no causes problemas a Emma ni al bebé. El día de la celebración, James llegó con Emma del brazo, los dos atrayendo miradas como si fueran la pareja perfecta. Solo cuando el propio abuelo Robinson entró en el salón del banquete, James finalmente soltó la mano de Emma y se acercó para acompañar al invitado de honor. Ayudando a recibir a los invitados importantes, el anciano se volvió y preguntó, con intención, ¿por qué Olivia no está contigo? James apretó los labios con firmeza. Por una vez, me defendió. Abuelo, ha estado trabajando sin descanso en tu regalo de cumpleaños durante días, vi lo agotada que estaba. Así que le dije que descansara un poco, llegará un poco más tarde. 2 horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La velada había alcanzado su punto culminante, la gran presentación de regalos y los deseos de cumpleaños. Aún así, yo no había aparecido. La sensación de inquietud de James aumentaba minuto a minuto. Se apartó a un rincón tranquilo y sacó su teléfono, marcando mi número. El número al que ha llamado no está disponible en este momento. Volvió a llamar, y otra vez, solo para escuchar el mismo mensaje automatizado. Justo en ese momento, un mensajero entró en el vestíbulo sosteniendo 3 paquetes bellamente envueltos. Eran de mi parte. Todos los ojos se volvieron hacia el abuelo Robinson mientras abría la primera caja con una suave sonrisa. En su interior había un impresionante tapiz bordado de 100 deidades otorgando bendiciones para la longevidad. Era evidente para todos que esta pieza había requerido meses de meticuloso trabajo, probablemente bordada a mano. Conmovido, los ojos del abuelo Robinson brillaron de lágrimas mientras alcanzaba el segundo regalo. Abrió la caja lentamente. Dentro yacía la reliquia familiar, un conjunto de joyas que me había regalado su esposa cuando James y yo nos casamos. En el momento en que la luz iluminó las joyas, la habitación quedó en completo silencio. En su mundo, que una mujer devolviera una reliquia familiar solo significaba una cosa. Todos lo sabían antes de que el anciano pudiera hablar. James, con el rostro ensombrecido por la ira, avanzó hacia el tercer paquete con los puños apretados, tal como esperaba. Él mismo abrió la caja final, con las manos temblando levemente. Era grande, pero su contenido era escaso. Solo había 2 cosas dentro: un acuerdo de divorcio y un informe médico. James se quedó paralizado. Divorcio. Yo quería el divorcio. Eso no podía ser cierto, pero cuando sus ojos bajaron al informe y leyeron lo que estaba escrito, su rostro palideció. El siguiente sonido fue el chasquido agudo de una bofetada. El abuelo Robinson se había levantado y le había dado un fuerte golpe en la cara a James delante de todos. «Eres un monstruo», gritó el anciano, con la voz temblorosa de rabia. «Mira lo que has hecho. Si hubieras sabido que esto pasaría, nunca te habría dejado casarte con Olivia. Le has arruinado la vida». Mientras el anciano vacilaba, casi desmayándose, la familia se apresuró a sostenerlo y llevárselo. Uno por uno, los invitados abandonaron la habitación en silencio. James permaneció donde estaba, inmóvil, mirando fijamente los papeles de divorcio que sostenía en la mano. Nadie supo cuánto tiempo permaneció allí. Finalmente, su expresión se volvió inexpresiva, lenta y silenciosamente. Rompió el acuerdo de divorcio en pedazos, ignoró los gritos ansiosos de Emma detrás de él, tomó las llaves del auto del conductor y se dirigió directamente a la mansión Thompson. Pero cuando llegó, la casa estaba a oscuras. Bajó la ventanilla, estacionó junto a la puerta del jardín y encendió un cigarrillo tras otro. Fumó toda la noche. Al amanecer, su garganta estaba irritada y dolorida, su voz ronca. Aún así, ni una sola luz se encendió dentro de la casa. 5 días después de la celebración de cumpleaños, finalmente se enteró de que había abandonado el país. Abandonar el país. Realmente estaba tan desesperada por evitarlo. Fue solo un error que todo hombre en el mundo había cometido. ¿Por qué Olivia pudo irse así como así? ¿Por qué ella pudo decidir que todo había terminado? No lo aceptaría. No podía. Tras rastrear mi nueva dirección en el extranjero, James reservó el próximo vuelo disponible y no fue a casa.
No hizo las maletas, salió directamente de su oficina y se fue derecho al aeropuerto. Justo cuando James estaba a punto de facturar en el aeropuerto, Emma apareció llorando, con la voz temblorosa por la emoción. James, gritó, ¿de verdad vas a dejarnos al bebé y a mí? James miró su vientre creciente, con una expresión indescifrable, extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza, hablando con voz calmada y serena. Ya le pedí a mi asistente, el señor Liu, que prepare un nuevo lugar para ti. Puedes mudarte hoy mismo. Al escuchar esto, las lágrimas de Emma fluyeron aún más incontrolablemente. Viviría en un basurero con tal de estar cerca de ti, sollozó, pero nuestro bebé es inocente, James. Si Olivia realmente te amara, trataría a nuestro hijo como suyo. En cambio, arruinó el banquete de cumpleaños de tu abuelo y te avergonzó frente a la familia Robinson y todos esos invitados. Una mujer como esa. Antes de que Emma pudiera terminar su diatriba, James la interrumpió bruscamente. Su rostro se había vuelto frío. ¿Y qué derecho tienes para juzgar a mi esposa? La miró con clara decepción. Emma, alguna vez pensé que era sensata, pero claramente, has olvidado tu lugar. Un miembro del personal le entregó su tarjeta de embarque, y James la tomó sin apartar la mirada de ella. Su voz se mantuvo plana y resuelta. No importa cuántos hijos tenga fuera, Olivia siempre será la única mujer a la que llamaré mi esposa. Además, asegúrate de retirar todas tus pertenencias de la villa antes de irte. No quiero que Olivia regrese y vea algo que pueda molestarla. Emma se quedó paralizada por un momento, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Luego soltó una risa amarga y lo llamó cuando ya se iba. James, realmente eres más ingenuo de lo que jamás imaginé. ¿Crees que Olivia volverá después de lo que le hiciste pasar? Dicen que nadie entiende a una mujer mejor que otra mujer. Pero James, que ya se alejaba, no prestó atención a sus palabras. Creía conocer a su esposa durante los últimos 9 años. Sin importar lo enojada que Olivia hubiera estado con él, siempre había logrado recuperarla. Una disculpa sincera, algunos regalos considerados. Y ella lo perdonaba, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, ella había impreso los papeles de divorcio. Sabía que los gestos habituales no serían suficientes. Después de mucho pensarlo, en cuanto aterrizó, se dirigió directamente a un estudio de tatuajes, sacó un diseño que había recibido de mis 5 años atrás y se lo entregó al artista. Tengo prisa, dijo, no uses anestesia. 7 horas después, James salió del estudio vistiendo una camisa blanca empapada en sangre. Sin descansar, procedió a comprar un regalo de lujo valorado en $1.999 rosas blancas puras. Después de casi 48 horas sin dormir, James condujo hasta una finca vinícola en las afueras de Londres. En la carretera, repasaba mentalmente su disculpa, ensayando cada palabra y cada gesto. Pero por mucho que practicara, lo primero que quería decirme siempre era lo mismo. Olivia, se dijo a sí mismo, te he echado tanto de menos. Por fin, James me encontró, a kilómetros de distancia, en una tierra extranjera, pero en el momento en que me vio, las flores cayeron de sus manos. El sol estaba bajo en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el viñedo. Yo estaba entre los brazos de otro hombre, alto y apuesto. Mi rostro estaba iluminado con una sonrisa que James nunca había visto antes. Relajada, despreocupada, me reía juguetonamente mientras nos dábamos de comer dulces uvas recién recogidas. James nunca tuvo la oportunidad de decir esas palabras que había guardado durante tanto tiempo. En lugar de eso, aturdido y sin palabras, solo preguntó una cosa: ¿quién es él? Sintiendo que mi cuerpo se tensaba ligeramente, el hombre a mi lado apretó su abrazo, luego habló con un tono casual y firme: debe ser James, he visto tus fotos de boda con Olivia. Tengo que decir que en persona luces peor que en las fotos. Al verme reírme suavemente ante sus bromas, James sintió algo romperse en su pecho, apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en sus palmas. Ya que has venido hasta aquí, continuó el hombre, supongo que debería presentarme adecuadamente. Soy Owen, el
Owen, lo interrumpió James, ahora recuerdo, eres el hijo del antiguo chofer de la familia Thompson, al que la abuela de Olivia echó por robar. El ingrato mocoso. Owen alzó una ceja, claramente impasible ante el insulto, pero yo fruncí el ceño. Protectora. James, estás equivocado. Owen no es la persona que pintas. Y además, ¿qué haces aquí? Esto es propiedad privada. No tenías derecho a entrar sin permiso. Lo que estás haciendo es allanamiento. Al escuchar el tono de mi voz, James comprendió que intentaba echarlo. Su expresión se ensombreció al instante. Por un momento, olvidó por completo que había venido para persuadirme de regresar a casa, no para iniciar otra pelea. James dijo impaciente: Olivia, vine hasta aquí personalmente a buscarte. Por favor, deja de actuar como una niña. Solo acompáñame a casa. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. ¿Hogar?, pregunté, con voz calmada pero cargada de incredulidad. Tuviste un accidente automovilístico y te dañaste el cerebro, James. Ya estamos divorciados. ¿O acaso no viste los papeles de divorcio con mi firma? La posibilidad de que los documentos se hubieran perdido en el correo era remota, pero no imposible. Estaba a punto de ofrecer imprimir otra copia y enviarlo de vuelta cuando habló de nuevo, con voz llena de arrogancia y certeza. Rompí esos ridículos papeles en cuanto los vi, dijo James con frialdad. Olivia, sé que estás enojada, sé que es por Emma, pero ya he manejado la situación. Te prometo que, de ahora en adelante, ella nunca volverá a aparecer frente a ti. Avanzó rápidamente, levantando la mano como para tocar mi rostro, ese que decía extrañar día y noche, pero antes de que pudiera alcanzarme, lo empujé con firmeza. Mi voz se mantuvo tranquila y serena. Sr. Robinson, cuando la familia Thompson estuvo en problemas, solo los Robinson tendieron una mano amable. Casarme con usted fue mi forma de pagar esa deuda. Durante 9 años hice todo lo posible por corresponder a esa bondad, y ahora, Emma espera a su hijo. Por fin la familia Robinson tendrá un heredero. Les deseo de corazón felicidad y paz a los tres. Para cuando terminé, alguien tan astuto como James ya no podía fingir que no entendía. Estaba decidida a alejarme de él para siempre. El pánico inundó su rostro. Amor mío, ¿por qué dices cosas así?, preguntó James, con la voz quebrada. ¿Me estás diciendo que todos estos 9 años conmigo solo fueron para pagar un favor? ¿Esperas que me crea una excusa tan débil? Por supuesto que no lo creía. Si nunca lo hubiera amado, ¿por qué me aferraba a su brazo cada mañana antes de que se fuera a trabajar, haciendo pucheros hasta que besaba mi mejilla? Si nunca me hubiera importado, ¿por qué lloré hasta quedarme ciega la noche en que entró en cirugía, negándome a abandonar el hospital sin importar cuántas personas intentaran consolarme? La verdad era que lo había amado profundamente, tan profundamente que cualquiera con ojos podía ver cuán completamente le había entregado mi corazón. ¿Y qué hizo él a cambio? Cuanto más amor mostraba, cuanto más obediente y comprensiva me volvía, con más crueldad pisoteaba mi dignidad. Olvidó que el corazón humano está hecho de carne, no de piedra. El dolor repetido con suficiente frecuencia se convierte en entumecimiento, y el entumecimiento se transforma en ese tipo de calma que ya no busca amar ni ser amada. James forzó una sonrisa torcida, una que parecía más dolorosa que llorar. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. Olivia, dijo con voz baja, realmente no sabía que la presencia de Emma te lastimaba tanto. Lo que pasó entre nosotros fue solo un error por estar borrachos. La traje a casa solo porque me sentía responsable. Una vez que dé a luz, la enviaré al extranjero. ¿Será suficiente? Sacudí la cabeza sin dudarlo. James, no me importa lo que tú y Emma sean el uno para el otro. Lo que importa es que he comenzado una nueva vida aquí. No volveré contigo. Por favor, vete. James comenzó a gritar, su frustración desbordándose. ¿Qué nueva vida, tú? Pero antes de que pudiera terminar, la habitación comenzó a dar vueltas. No había dormido en 2 días, y todavía sangraba por la eliminación del tatuaje. Su cuerpo no podía soportar más. El mundo se volvió negro mientras se desplomaba. Cuando James abrió los ojos de nuevo,
Ya eran las 11 de la noche, volteó la cabeza y vio un vaso de agua en la mesita de noche, dejado por la ama de llaves, confundiéndolo como una señal mía. Sonrió débilmente y se arrastró fuera de la cama. Ignorando su propio malestar, buscó por la casa. Esperando encontrarme, subió la escalera de caracol lentamente. Cada paso húmedo de sudor, pero cuando finalmente llegó a la terraza de la azotea, lo que vio le hizo sentir un dolor punzante en el corazón. Allí estaba yo, envuelta en el abrazo de Owen, perdida en un beso largo e íntimo. James se quedó paralizado, su rostro pálido como el papel. En un movimiento furioso, se abalanzó hacia adelante, agarró a Owen por el cuello y gruñó con los dientes apretados. ¿Qué crees que le estás haciendo a Olivia? En ese momento, James ya no podía mentirse a sí mismo. Ya no podía fingir que Owen era solo el amable vecino con el que creció, quien te dio permiso para tocar a mi esposa, gritó James, su voz cargada de furia. Owen soltó una risa, calmada pero burlona. Tu esposa, James. ¿Alguna vez has tratado a Olivia como si fuera tu esposa? ¿Alguna vez la has valorado como se merece? Tú, comenzó James, pero antes de que pudiera terminar, Owen, siempre conocido por su temperamento ardiente, le asestó un fuerte puñetazo justo en el lado izquierdo de su rostro. Escucha bien, Robinson, gruñó Owen, si Olivia no fuera tan bondadosa, hace tiempo que habría arrojado a un desgraciado como tú a los lobos que rondan esta propiedad. Ahora es mi prometida, y no me importa cuán descaradamente sigas apareciendo, molestándola como un fantasma desesperado, ella nunca volverá a mirarte. James se quedó paralizado, su puño levantado cayendo lentamente a un costado mientras me miraba con incredulidad. ¿Es eso cierto?, preguntó, con la voz temblorosa. Olivia, ni siquiera ha pasado un mes desde que nos separamos, y ya has aceptado casarte con otro. Lo que no le dije fue que el día que me enteré de que Emma estaba embarazada, ya había aceptado la propuesta de Owen durante una videollamada desde el otro lado del océano. Él me había amado desde que éramos niños. Su propuesta fue sincera y solemne, y yo había asentido en silencio, sabiendo mi respuesta sin dudarlo. Ahora, simplemente me apoyé con desgana en el ancho hombro de Owen, respondiéndole a James con un leve y divertido murmullo. James me miró como si hubiera perdido la razón, su voz se quebró de incredulidad. Olivia, estás loca, eres mi esposa, nunca acepté un divorcio, y sin embargo, te das la vuelta y te arrojas a los brazos de otro hombre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué no? Incliné ligeramente la cabeza, parpadeando con lentitud y fingida inocencia. ¿Desde cuando tu aprobación ha significado algo para mí, James? Siempre te has creído demasiado importante. Esta será la última vez que lo diga. No significas nada. Para mí, absolutamente nada. Se acabó entre nosotros. Completamente. Con eso, ignoré la mirada atónita y destrozada de James, entrelacé mis dedos con los de Owen y me di la vuelta, retomando nuestra conversación bajo la luz de la luna como si nada hubiera pasado. Nadie supo cuando James abandonó la finca. Nadie preguntó, a nadie le importó, pero en lugar de regresar a su país natal, compró un apartamento en un rascacielos con vista a los viñedos cercanos. Desde allí, podía ver la finca a lo lejos. Todos los días, su rutina era la misma: videollamadas con su equipo directivo en casa, y luego una visita al portón de la finca. Cada vez que venía, traía flores frescas, nunca el mismo ramo 2 veces. A veces, era algo que yo había mencionado de pasada, algo que había deseado años atrás pero nunca recibí, pero nunca le di señales de reconocimiento, no modifiqué ni un detalle de mi rutina por él. 9 años de matrimonio construido sobre compromisos y decepciones me habían enseñado una valiosa lección: una mujer nunca debe doblegar su vida para encajar en la sombra de un hombre. Trabajaba cuando lo necesitaba, salía cuando quería. El mundo era vasto y mi única responsabilidad era ser feliz. En cuanto a James, sospechaba que su persistencia tenía más que ver con su padre. El señor Robinson siempre me había tenido cariño. Probablemente presionó a James para que se quedara y suplicara mi perdón.
Así que tomé el teléfono y llamé al señor Robinson yo misma, le dije que ahora tenía un prometido y una nueva vida por delante. Le pedí que no hiciera perder a James su tiempo y energía persiguiendo algo que ya no existía, pero incluso después de esa llamada, James se quedó, durante todo un mes, se quedó parado fuera de la finca día tras día, solo para verme un instante tras la ventanilla de su coche. Fue Owen quien finalmente perdió la paciencia. Una noche, después de regresar de una fiesta, vimos a James a lo lejos, estaba bajo la farola, sosteniendo otro ramo de rosas blancas. En el momento en que bajé del coche, el cielo nocturno estalló en una lluvia de fuegos artificiales de colores. Owen conocía bien esos fuegos artificiales. Había visto ese viejo video de propuesta de James más veces de las que quería admitir. En aquel entonces, yo era joven y deslumbrada, arrastrada por las luces y las promesas, y había dicho que sí con el corazón lleno de alegría. Al ver que mi atención se desvió momentáneamente hacia la exhibición, las inseguridades de Owen estallaron, se abalanzó hacia James, furioso, y comenzó una pelea a todo dar. James, gritó, bastardo sinvergüenza, lo único que haces es rondar por aquí, esperando que mi prometida te lance una mirada más, eres como un chicle pegajoso que no se va. 30 años y sigues comportándote como un patético parásito, James replicó con un gruñido, ¿y eso qué te hace a ti? Olivia y yo estuvimos juntos 9 años, si no hubiera resultado herida en ese accidente, si no hubiera perdido la capacidad de tener hijos, jamás habría permitido que Emma se quedara con el bebé. Jamás. No lo entiendes, continuó James, con el rostro contraído por la amargura. Olivia solo está contigo porque me malinterpretó, cree que la engañé, piensa que ya no la amo. Esa es la única razón por la que se conformó contigo, el respaldo de toda la vida, pero cuando la calme y le explique todo, romperá el compromiso y volverá conmigo. El rostro de Owen se ensombreció, con una risa fría. Lanzó un puñetazo y derribó a James al suelo, cuando perdí a mi bebé en el accidente automovilístico. Fue Owen quien lo dejó todo y corrió a mi lado, se quedó conmigo día y noche, sin cambiarse de ropa ni una sola vez, cuidándome hasta que estuve lo suficientemente bien para salir del hospital. Y donde estaba James durante todo esto, afirmó estar abrumado por el trabajo, pero en realidad había comprado 2 boletos a Praga. Mientras yo me recuperaba del trauma y el dolor, él paseaba de la mano con Emma por cada calle de esa ciudad romántica, cenando, riendo y haciendo turismo como si nada más en el mundo importara. Por más que intenté detenerlos, los 2 hombres terminaron en una pelea acalorada. Estaban tan enfrascados en su intensa reyerta que no notaron que un coche de policía se acercaba. 2 agentes extranjeros bajaron, y uno de ellos intercambió una mirada fugaz con James antes de intervenir rápidamente, sin hacer preguntas. Nos metieron a los 3 en un vehículo patrulla y nos llevaron directamente a un hospital cercano. Una vez allí, a pesar de mi evidente preocupación por Owen, fui inexplicablemente colocada en la habitación del hospital de James. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo ocurrido esa noche había sido orquestado por James, cada movimiento, cada detalle. Todo había sido una trampa cuidadosamente preparada, y todo con un único propósito, tenerme a solas. Lo miré, mitad incrédula, mitad divertida. ¿Era realmente necesario todo esto?, pregunté, con un dejo de sarcasmo en la voz. James, tendido allí con 2 costillas rotas, me sonrió con timidez, los ojos enrojecidos por la emoción. Luego, con voz ronca pero deliberada, dijo en voz baja, Olivia, te extraño. Hizo una pausa, tragando con dificultad, te extraño tanto que me está volviendo loco. Mientras el médico entraba para tratar sus heridas, me percaté del tatuaje en el pecho de James. Era un sol, una luna y un grupo de estrellas. Ese diseño era mío, lo había dibujado yo misma cuando estaba embarazada. Un símbolo de nuestra pequeña familia. Recordé lo que James había dicho en aquel entonces, cuando se lo mostré orgullosa. Una luna, se burló. ¿De verdad crees que eres lo suficientemente buena para hacer eso? Ahora,
De vuelta en la habitación del hospital, Owen había salido un momento. James aprovechó la oportunidad para acercarse. Me agarró la muñeca con fuerza, negándose a soltarme. Olivia, dijo con voz temblorosa, quiero disculparme contigo, como es debido, lo siento mucho, mi amor, todo lo que pasó fue culpa mía. Haré todo lo posible para compensártelo, solo necesito tu perdón. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Fue Emma, sin dudarlo. James respondió y la puso en altavoz. James, ayúdame, por favor, es tu asistente. El señor Liu irrumpió en el apartamento con unos hombres. Me llevaron a un hospital. Intentan quitarnos al bebé. James, haz algo, por favor. Sus gritos eran desesperados, casi demasiado dolorosos de escuchar, pero James permaneció inmóvil, sin mostrar ni un atisbo de preocupación en su rostro. Simplemente siguió sonriéndome. Entonces dijo, con frialdad, Emma, ya sé que me drogaste esa noche. Ese niño no puede quedarse. En cuanto a las publicaciones que pagaste para difundir en Internet, esas mentiras sobre que mi esposa es infértil, las he hecho eliminar, todas y cada una. Su voz se volvió más baja y gélida. Y por eso, pagarás. Cuando comience la cirugía, el médico no te administrará anestesia, y después de esto, nunca más volverás a tener hijos. Hubo un silencio aturdido al otro lado de la línea. Entonces Emma comenzó a sollozar incontrolablemente, su voz quebrada por el terror. Señor Robinson, por favor, estaba fuera de mí, no pensaba con claridad. Castígueme como quiera, se lo suplico, pero por favor, no lastime al bebé. Por favor, James, por favor, no, no. Su grito atravesó la habitación como una cuchilla. Me estremecí instintivamente, parpadeando con fuerza. James notó el cambio en mi expresión y rápidamente terminó la llamada. Luego, con manos temblorosas, tomó la mía y la colocó suavemente contra su pálida mejilla, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Susurró, Olivia, haré que te envíen el video completo de la cirugía más tarde, después de que lo veas por ti misma. Tal vez, solo tal vez, puedas perdonarme, aunque sea solo un poco. Lucía tan esperanzado, tan vulnerable, como si incluso un ápice de perdón significara el mundo para él. Retiré lentamente mi mano, mirándolo a los ojos. Le dije con calma, este hospital tiene un muy buen departamento de psiquiatría. Deberías ir a ver a alguien de inmediato. James me dedicó una sonrisa débil, casi trágica. Está bien, dijo, haré lo que me digas. En su mente, James repasó todas las cosas que había hecho mal durante los últimos 9 años. El peso de sus errores era aplastante, interminable, pero por fin había despertado a la verdad. Estaba preparado, creía, para pasar el resto de su vida enmendando sus errores. Todavía se aferraba a esa esperanza cuando, 3 días después, me casé con Owen en una ceremonia grandiosa y alegre. Cuando James se enteró de la noticia, condujo como un loco, abriéndose paso entre el tráfico para llegar a la iglesia. Pero para cuando llegó, con el pelo despeinado y el corazón acelerado, el pastor de cabello blanco acababa de recitar los votos finales. Lo escuchó con sus propios oídos. Vestida con un fluido vestido blanco, me volví hacia Owen con una sonrisa radiante y pronuncié esas 3 palabras con claridad y sin vacilar. Sí, acepto, y no, Olivia. No puedes casarte con él, gritó James. Apenas habían salido esas palabras de su boca cuando cayó de rodillas sobre la alfombra roja vibrante, como si lo hubiera alcanzado un rayo. El frío y compuesto CEO que todos temían ahora parecía un perro callejero, empapado y abandonado bajo la lluvia, temblando y destrozado. Con voz ronca, suplicó, por favor, mi amor, no tenemos que divorciarnos. Nunca quise dejarte de verdad. Te lo ruego, no te cases con otro hombre. Lo miré desde arriba, con una mirada cargada de desprecio sin disimulo. Con calma, respondí, James, por respeto al sobre rojo que tu padre me envió como regalo de boda. Pasaré por alto tu vergonzosa interrupción, pero esta ceremonia, mi boda con Owen,
no está abierta para ti, así que, por favor, regresa a donde sea que hayas venido. Sus lágrimas comenzaron a caer. Corrían por su rostro sin control, y su voz se quebró de desesperación. Bolivia, te juro que he cambiado, si tan solo me dieras una última oportunidad, prometo que seré diferente, seré el hombre que mereces. Desde que te fuiste, he pensado en ti cada día, incluso en mis sueños, veo la forma en que solías sonreírme, la bondad que una vez me mostraste, como a Olivia, balbuceó entre lágrimas, te amo más de lo que nadie jamás podría amarte, como si hubiera perdido todo sentido del tiempo y el lugar. James gritó su amor por mí frente a todos, dejándolo fluir como un río que había estado represado por mucho tiempo. Todo su cuerpo temblaba, las venas de su frente se hinchaban por la emoción. De pronto, desgarró su camisa negra, dejando al descubierto la profunda cicatriz que rodeaba el tatuaje en forma de luna en su pecho, aún fresca y sangrante. Tú eres mi luna, lloró, dime lo que quieras, y te lo daré, cualquier cosa, solo por favor, no me abandones. No pude evitarlo, me reí, no con crueldad, sino en silencio, llevándome una mano a la boca. James se quedó paralizado, atónito por mi reacción, me miró como si no pudiera comprender lo que acababa de pasar. Al encontrarme con su mirada vacía, hablé suavemente, como una brisa en una mañana tranquila, James, ya tengo a alguien que realmente me ama, y yo también lo amo. Ese hombre es mi esposo, se llama Owen. En cuanto a ti, añadí con una sonrisa, incluso si todos los hombres de la tierra desaparecieran, nunca te elegiría a ti. Luego me di la vuelta, dejé que Owen deslizara un anillo de diamante de 9 quilates en mi dedo. Los vítores resonaron en la iglesia mientras lo aceptaba, mis mejillas ligeramente sonrojadas de felicidad. James solo podía mirar en silencio, como si la sangre en sus venas se hubiera convertido en hielo. Owen tomó mi mano y juntos caminamos frente a James. Me levantó en sus brazos sin dudarlo, llevándome como una princesa hacia el auto que esperaba para nuestra luna de miel. Mi corazón estaba ligero, mi sonrisa despreocupada, pero detrás de mí, James, quedado en el polvo de mi partida, hizo algo que nadie jamás podría haber imaginado. Agarró el largo cuchillo plateado para pastel en un instante. Sus ojos salvajes e inyectados de sangre. Bolivia, gritó, con la voz quebrada. Solo haces esto porque tienes miedo de que te lastimen otra vez, pero está bien, te mostraré cuán real es mi corazón. Y sin pausa alguna, hundió el cuchillo en su pecho. Su cuerpo se convulsionó de dolor mientras la sangre empapaba su camisa. Mírame, Olivia, gimió, este es mi corazón que nunca dejó de amarte. Por favor, solo date la vuelta, solo una vez, mira mi corazón. Mira lo que queda de mí. Sus gritos resonaron en la iglesia como el aullido de un animal herido, desgarrador y lleno de dolor, pero nunca miré atrás. Me acurruqué en el pecho de Owen con una dulce sonrisa y dije juguetonamente, cariño, ese lunático da miedo, por favor, llévame lejos de aquí. Owen ni siquiera volvió la mirada, me llevó directamente fuera de la iglesia. Me colocó con suavidad en el asiento del pasajero del elegante deportivo y se inclinó hacia mí con una sonrisa. Huyamos juntos, susurró. Sí, respondí sonriendo, apoyando mi cabeza en su hombro. Entonces pisó el acelerador y, juntos, salimos corriendo hacia la vida que siempre había soñado, hacia la verdadera felicidad. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en compartir lo que piensas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.